Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Ustedes saben, les decíamos que han sido jornadas intensas y por supuesto que siempre tratamos de tener a los protagonistas justamente de esas situaciones. Hay preocupación con respecto a esta constructora que paralizó obras respecto de una crisis que está viviendo y bueno, hay bastantes coordinaciones y en esas coordinaciones parece que no van tan bien encaminadas. Ayer se conoció que no fue una reunión tan positiva o que pudiese avanzar en esta problemática entre parlamentarios de la zona y el ministro de Vivienda. Uno de los que estuvo en esa reunión fue el diputado Álvaro Ortiz, que por supuesto también tuvo duras palabras para el secretario de Estado. Como ustedes saben, nosotros lo tenemos aquí. Primero, Sí. sabemos que ha dado hartas entrevistas, pero lo tenemos aquí, tempranito, abriendo la jornada. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. ¿Vio que le pusimos la música de Rocky o no? Buenos días, diputado. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Para ponerle un poco de humor, en realidad, también a la Para distender a la un contingencia. poco también, sí, distender ahí Sí. la contingencia. Sí. ¿Cómo está, diputado? Bien, aquí estamos ya funcionando hace ratito acá en Valparaíso, ya preparándonos para ir a la Cámara, al Congreso. Diputado, usted en su vida política es un político que efectivamente enfrenta varias las cosas, pero de tanta enfrentamiento no es tan común en el fondo en su vida política. Cuénteme un poco con qué sensación quedó después de esta reunión con el ministro Pujol, porque no es la primera vez que usted desliza que en realidad el trato o las formas que tiene el secretario de Estado quizás no son las mejores. Mira, en primer lugar, efectivamente, tal como tú dices, no soy de la polémica, de la cuña fácil, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto, para mí no fue agradable lo que ocurrió ese domingo en la noche. Era una reunión de trabajo, era una reunión donde se nos había citado y que de los 8 diputados llegamos 6 del Distrito 20, que de los 3 senadores regionales llegaron 2, el alcalde de Talcahuano, de Concepción, y que íbamos con toda la disposición para poder avanzar, para poder conocer los detalles de estas obras que dejó la empresa abandonada en Talcahuano, en Hualpén, en Concepción, y que también lo había hecho en la región de O'Higgins. Y la verdad es que no es agradable la sensación, obviamente, es preocupante, no es un estilo que a uno le gusta. A mí como alcalde de Concepción en 12 años me tocó trabajar con 3 gobiernos, con 3 presidentes, con presidente Piñera, presidente Boric, presidenta Michelle Bachelet, y nunca tuve mayor inconveniente. Nunca había visto ministros o ministras que llegaran a un nivel de enfrentamiento con quienes estaban en una reunión. No, obviamente no me sentía agradable, no es la forma en la cual uno está acostumbrado, pero como te digo, la conversación o todas las entrevistas que tal como tú dices uno ha dado en las últimas horas deberían haber ido enfocado en otras cosas. No en el enfrentamiento verbal entre parlamentarios, un ministro, dime y direte. Así no avanza Chile, porque así no le gusta a la gente. No le gusta a la gente. A la gente le gusta que las personas por las cuales han votado, por las cuales les paga el Estado, hagan el trabajo para mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos y chilenas. Esa es la forma en la cual yo siempre he entendido que es el estilo de ejercer los cargos públicos o los cargos cuando son de confianza, cuando son del ámbito público. Pero no es primera vez. Un ministro que se enfranca en discusión denigrante o denigrando a un vecino, una vecina, una dirigente social, que después hace lo mismo con la presidenta del Senado, que después hace lo mismo con otro ministro con el cual comparte gabinete, como el ministro de Hacienda, con el senador Durresti, con parlamentarios de la región del Biobío. Es decir, es con todos.
y al final tiene un gobierno que, por un lado, hay ministros que están tratando de avanzar, de conversar, de llegar a acuerdos, y por otro lado, personas que destruyen todo lo que se puede avanzar. Entonces, tú me dices, mira, le pusimos la canción de rock y todo. Claro, no soy un tonto grave, para nada. Tengo mi humor, me gusta pasarlo bien, me gusta reír, pero hay situaciones en las cuales, pucha, no dan muchas ganas de reírse porque son serias. Son serias las situaciones que han pasado por años los habitantes de Talcahuano, de Hualpén, por las obras que llevan casi 9 años, si no un poquito más, de todo lo que es el eje Colón 21 de Mayo, del sueño por fin de que el puente Esmeralda en Concepción sea un lugar mucho más seguro donde poder transitar, y que no sea este puente que está ahí hace ya muchos años con una vida útil totalmente cumplida. Eso es lo que deberíamos estar analizando, eso es lo que deberíamos estar comunicando a las personas, cómo lo vamos a hacer, cuáles van a ser las medidas de mitigación, cuántos son los recursos que faltan para poder terminar todas esas obras. Porque, mira, cuando yo era alcalde de Concepción, me tocó pasar la quiebra de la empresa que estaba construyendo el estadio, que era la misma empresa, la primera, que tuvo la construcción del puente Bicentenario. Yo no tenía que decir, bueno, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo soluciono esto? ¿Y no se avanzó, perdón, diputado, no se avanzó en nada en la reunión que tuvieron el domingo? No, se nos mostraron imágenes, hubo una presentación por parte del equipo del Servio, del MIMBU, cómo lo iban a hacer. Por un lado, la versión del diputado Rivas, que a la empresa se le adeudaban 6.000 millones de pesos. Por otro lado, la versión del ministro que dijo que no se le debía absolutamente nada, ningún peso. Que hoy día, precisamente, se le terminaba el contrato a la empresa actual y quisieran hacer las acciones correspondientes, quisieran cobrar las boletas de garantía. Quisieran hacer, se presentó el equipo también ahí de personas que van a estar muy cercanas a la comunidad para estarles informando, ese tipo de cosas. Y hasta ahí no había ni un problema y todo bien. Porque vuelvo a reiterar, los 6 parlamentarios que llegamos ahí, los 2 senadores que estábamos, los alcaldes, llegamos con la disposición un domingo a las 8:30 de la noche de poder ponernos a disposición y decir, bueno, ¿en qué tenemos que ayudar? Díganos, ministro, cómo somos parte de la solución. Y donde le agradecimos también la oportunidad que nos hayan invitado. Ahí, diputado, bueno, ¿cómo también avisora las relaciones para el futuro, pensando que Iván Poduje también encabeza una cartera que es importante para la zona, no solamente por lo que está pasando ahora con la empresa Tapusa, sino que también por la propia reconstrucción tras los incendios? Él está viniendo acá a la región del Biobío cada 15 días, ese era su compromiso, lo ha estado cumpliendo hasta el momento, y también en el contexto de que el día de ayer a usted le ofrecieron también disculpas los ministros Alvarado y Quirós precisamente por este impasse que tuvieron con el ministro de Vivienda. ¿Cómo avisora entonces de aquí en adelante las relaciones también con una cartera que igual es preponderante acá en la zona? Obviamente todas las carteras, todos los ministerios son importantes, pero en cuanto a nuestra zona, por todo lo vivido en enero, en Lisquén, en Penco, en Tomé, en Florida, en Concepción, en el sector rural de la comuna de Concepción, el área de vivienda es súper importante, es vital, donde se está discutiendo una ley de reconstrucción nacional, que nos hubiese encantado una ley separada, no mezclando temas, pero bueno, así lo está presentando el gobierno. Y curiosamente, o sea, no curiosamente, sino que dando cumplimiento a un estilo de diálogo, de conversación. Nosotros al otro día, es decir, ayer, a las 8:30 de la mañana teníamos ya agendada la reunión con el ministro del Interior, con el ministro de Hacienda, para conversar en detalle esta ley de reconstrucción nacional, y nosotros como bancada, como Comité Demócrata Cristiano, más diputados del FREPS, entregarles también nuestra propuesta al respecto, puntos que nosotros podemos mejorar. O sea, está ahí, está la evidencia de que lo único que quiere uno es colaborar.
que cuando se votó esta iniciativa para mejorar medidas de seguridad en los establecimientos educacionales, la bancada de la democracia cristiana concurrió con sus votos favorablemente, porque creíamos que era del todo lógico poder tener recintos educacionales mucho más seguros para la comunidad educativa, para los padres, apoderadas que van a dejar a sus hijos o hijas todas las mañanas y que lo único que quiere es que lleguen sanos y salvos a sus casas. O sea, esa disposición positiva ha estado en todo momento y la vamos a mantener. Y estamos a la espera de lo que nos diga el gobierno, de la propuesta que ingresamos nosotros ayer, para después resolver en consecuencia la idea o no de legislar ante esta ley de reconstrucción nacional. Pero, y ahí, diputado, con respecto a la relación con el propio ministro después del impasse, ¿cómo queda también respecto a lo ocurrido de aquí en adelante? Mire, por un ministro no vamos a hipotecar la posibilidad de que a Chile le vaya mejor. Este es un gobierno que está comenzando, que nos vamos a entender durante prácticamente los próximos 4 años. Así lo resolvió la gente. Nosotros fuimos elegidos también a través del voto popular, donde, por lo menos en mi caso, y yo sé que pasa en casi todos los casos de las votaciones de las y los parlamentarios, muchos votaron por distintos candidatos presidenciales, y en la parlamentaria muchos dijeron, bueno, Álvaro Ortiz para diputado, y muchas de esas personas votaron por Kast. Y ese es el gobierno que está arriba y que salió por una amplia mayoría. Entonces uno tiene que ser capaz de decir, eso es lo que resolvió la comunidad, la ciudadanía, con ellos tenemos que trabajar y con ellos tenemos que avanzar. Esto no es un cheque en blanco, esto no es una entregarse por completo y decir, no, ahora somos todos adherentes al gobierno Kast. No, conversar, dialogar. ¿En qué momento se perdió el eje de que un país se construye con diálogo? ¿En qué momento se empezó a tener temor en disentir, en decirle al otro, fíjate que en este punto no estoy de acuerdo, pero en estos otros puntos sí podemos avanzar y podemos llegar a acuerdos? Por eso estamos en un país donde los extremos se están imponiendo, donde el que tiene la mayoría en el Congreso o en un consejo municipal le pone el pie al otro porque no es mayoría, donde la mirada se pierde en el futuro porque tenemos visiones políticas distintas, pero que cuando tenemos que trabajar en pos de nuestro país, muchas veces no se hace. Yo vengo de esa escuela. Me dirán anticuado, me dirán no, porque usted lleva tantos años en política. Acepto todas las críticas, pero la forma en la cual yo he entendido siempre cómo ejercer cargos públicos es cómo soy capaz de construir mayorías y Diputado, cómo soy capaz de velar siempre por el bien común. Diputado, en ese sentido, me gustaría matizar un poco esta situación y tomando un poco lo que también le preguntaba a Leslie respecto a cómo siguen las relaciones. Efectivamente, todos esperamos que el diálogo sea el que prima, pero Iván Poduje, como ministro de Vivienda, su estilo siempre, desde que incluso antes que asumiera, se lo conocía como bien confrontacional, enfrentándose incluso no solamente a parlamentarios, porque alguien podría decir quizás esto es para hacer este tipo de situaciones con otros políticos. No, la verdad es que ha tenido otras situaciones también con vecinos, con afectados de reconstrucciones en otras regiones, acá, pero si uno va a lo súper apegado, tampoco se le puede decir que no ha sido un ministro que finalmente ha tomado las riendas de su cartera. A lo mejor no quizás de la mejor manera, pero las ha tomado. Ha cumplido el compromiso de venir a la región cada 15 días, de estar encima de los temas. Tanto así que en las últimas encuestas lo posicionan como un ministro muy bien evaluado. Ahora, yo concuerdo con usted que hoy día la forma de hacer política quizás no es la más cómoda, pero ¿con qué nos quedamos? Es como cuando se hace esa típica pregunta, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el artista o con la obra?
a Iván Poduje se le deja avanzar si es que efectivamente en un tiempo más, porque es un tiempo corto el que también lleva en la cartera. ¿Cuánto tiempo más se le deja avanzar en este estilo tan confrontacional, pero si efectivamente empezamos a ver resultados en la cartera de vivienda? Mire, esa respuesta quizá yo no soy el más indicado para darla, porque él fue designado por el presidente Kast para que ocupara ese cargo y esa responsabilidad. Y entonces será el presidente la persona indicada para decir, mire, tiene todo mi apoyo en forma y en fondo el actuar del ministro de Vivienda y de cualquier ministro, ministra, subsecretario, subsecretaria, delegado o delegada regional, en fin, todos los cargos que son de confianza que un gobierno entrante coloca a las personas ahí, es el presidente el que tendrá que ver eso. Uno no puede involucrarse en una atribución exclusiva del presidente de la República en la designación de sus ministros y ministras. Pero usted está haciendo el punto de que es una persona que no avanza en el diálogo. Si es un estilo que al gobierno le acomoda y al presidente también, entonces lo más seguro es que va a continuar. Si es un estilo que más allá de las personas con las cuales se va enfrentando o con las que va peleando en el camino, porque ojo, yo creo que hay muchas peleas y luchas que vale la pena dar, pero acá, por lo menos desde mi punto de vista, las formas también importan. El fin no siempre justifica los medios. Y tiempo atrás escuché una frase que me vuelve a recordar algo. En la política se puede llorar, en la política se puede reír, y creo que no todo vale en política. Para mí no todo vale en política. Si no somos capaces de humanizar la acción pública, si no somos capaces de entender que todas y todos somos importantes y que ante todo somos seres humanos, entonces vamos a seguir extremando las posiciones donde el diálogo casi va a ser una actitud para los ñoños, por decirlo así de una forma, y que quienes pretendamos instaurar un diálogo, el poder escucharnos, por algo Dios nos hizo con 2 orejas y una boca, para hablar la mitad y escuchar el doble. Y ahí, diputado, bueno, en su extensa experiencia política y no necesariamente como protagonista, pero en estas reuniones que obviamente para uno como periodista no tiene acceso, las que son como privadas, muchas veces que tienen que ver con contingencias también que incluyen a distintas autoridades, nunca había visto algo similar, no necesariamente como protagonista o involucrado principal, pero a lo mejor reacción de otras personas frente a terceros también en estas reuniones que son a puertas cerradas, que son también obviamente entre autoridades de distinto también nivel. Sí, obviamente en reuniones donde han habido diferencias de opinión, donde se discuten alternativas para mejorar las condiciones de vida de chilenos y chilenas, de penquistas, y eso me tocó por 20 años como concejal, 8 años, 12 como alcalde, pero no en discusiones estériles, con tonos amenazantes. Eso no. Por lo menos ahí en directo no, por lo menos ahí no. Diputado, ¿cómo se sigue ahora? En honor al tiempo se nos ha pasado volando esta conversación. En honor al tiempo, ¿cómo va a seguir justamente esta situación, sobre todo pensando en el conflicto de Tapusa hoy día? Nosotros también lo mencionábamos en un programa pasado, esto es una historia repetida para Biobío, para el Gran Concepción. Usted mencionaba la quiebra de la empresa del estadio, que quizás a veces se nos olvida, pero hemos tenido situaciones como esta. ¿Cómo se sigue un poco para darle tranquilidad a las personas de que finalmente estas estructuras no queden abandonadas por varios meses, después se vuelva a retomar y estemos así por largos años, después celebrando que tras 10 años el Puente Esmeralda se pudo mejorar? Sí, bueno, las medidas de mitigación, en este caso, cobrar la boleta de garantía, cumplirle a los contratistas que también esta empresa, valga la redundancia, contrató, que son principalmente de aquí de la zona, que no tiene grandes espaldas financieras, que por lo tanto va, si se podría decir, en el día a día, ¿verdad? Recibe plata, paga a sus trabajadores,
y varias personas que son de estas empresas contratistas también a uno le han mandado mensajes, qué va a hacer de nosotros, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Tener constantemente informados a los vecinos y vecinas de cortes de tránsito, decirles que, porque ahí el ministro también se puso plazos y lo planteó y nosotros lo respaldamos. E incluso yo le dije ministro, 6 meses a lo mejor es un plazo muy optimista, porque estas cosas siempre va ocurriendo algo en el camino que de repente incluso escapa a las manos de uno, ¿eh? No sé, qué producto de las lluvias, ocurrió algo, o un material que se necesitaba para poder continuar y que viene del extranjero todavía no llega el embarque. O sea, son cosas que van ocurriendo. Si en eso uno no es obtuso, uno se da cuenta que si se hace un trato directo con una empresa que llega para meterse en una obra que va a la mitad o menos incluso, no es fácil, no es llegar que una empresa llegue y se meta y se involucre en un proyecto con distintas dificultades. Si van a haber empresas interesadas, o sea, y eso tiene que ocurrir rápido, pero hacer las cosas bien. Ya, entonces, y cuando nos planteó esa carta de navegación, el equipo del Ministerio de Vivienda y del Servio nos pareció, sí, tiene sentido, y vamos a apoyarla. Porque uno también constantemente anda recorriendo las comunas, el distrito 20 son 11 comunas, y a la gente también le dice, y uno se da cuenta de esto. Así que esperamos que avance por un buen camino, que se terminen luego estas obras, que la ciudadanía no siga pagando los costos de estas cosas mal hechas, de empresas que no son responsables y que no dan el ancho para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Así que esperamos que ese sea el camino. Y ahí van a tener siempre todo nuestro apoyo. Así es. Nosotros también esperamos. Lo hice como concejal, lo hice como alcalde y también lo voy a hacer como diputado. Nosotros también esperamos que vayan por buen camino, diputado, así que queremos agradecerle el tiempo que nos ha dado. Sabemos que está con su agenda muy ocupada, así que gracias por venir a conversar de este tema que por supuesto importa muchísimo a todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un súper buen día. Igual usted. Chao. Bueno, se viene importante lo más de fondo, por lo menos ya hay una idea de cómo avanzar, es de esperar que por lo menos se vean luces de lo que va a ocurrir con esta empresa y estas obras. Sí, hoy día deberíamos tener novedades de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, el día de ayer el ministro Iván Poduje, la verdad es que dio a entender de que él estaba más por el lado de ya ir terminando los contratos. Ayer era durante todo el día el plazo que tenía la empresa para poder entregar este plan de acción para poder retomar las obras, algo que obviamente hoy día deberíamos tener novedades porque era todo el día obviamente y de ahí tiene que ser revisado por el ministerio, así que hoy día deberíamos tener novedades con respecto a eso y que finalmente va a pasar, cuál va a ser la decisión que se va a tomar entonces para continuar con estos trabajos. Sí, y es de esperar que se limen ahí las asperezas entre las autoridades, porque como el mismo diputado Ortiz decía, queda harto trabajo hoy día por hacer en conjunto y hartas materias que revisar, sobre todo en nuestra zona.